Perdón si se me fue algún nombre, es que van avanzando los comentarios y no los puedo ir viendo. Buenas noches, vamos a empezar hablando un poquito acerca de los líquidos corporales. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Ya tenía rato que no hacíamos estas transmisiones, ya se estaban olvidando de uno, ya estábamos pues un poquito olvidados. No habíamos tenido tiempo de hacer estas transmisiones, pero créanme que las disfruto mucho y espero sean de su agrado. Vamos a empezar hablando un poquito de los líquidos corporales, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, en general qué debemos de considerar, al menos lo importante, y pues vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, muchas gracias a todos por su colaboración, por darse su tiempo. Muchos ya estarían descansando y están aquí. Luis, Antonio, Leonardo, Alfredo, hola Química Betty, ¿cómo está? Dulce Anaí, Farx. Con este bro aprendo más que con mis propios maestros. Ay, muchas gracias. Estoy de ver y justo ahora tengo un citoquímico. Ah, mira, sirve que trabajamos juntos. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de los citoquímicos de líquidos corporales. En primera, es difícil luego los líquidos corporales porque no llegan muy seguido. Al menos son raras las veces que tenemos oportunidad de trabajar con ellos. Y la idea de estas transmisiones es al menos poder apoyarlos en una parte, ¿no? Que podamos trabajar en eso. Ya van varios conectados, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Bueno, esta es una persona como tú, como yo. Una persona que está conformado de un 60% de agua y un 40% de sólidos. O sea que prácticamente pues eres más agua que otra cosa. Luego que por eso tienen la idea de que almacenamos líquidos, ¿no? Como que no estoy gordo, estoy reteniendo líquidos, ¿no? Pues ni que fueras Pinocho para ser de madera y pudieras absorber, ¿no? Estoy gordito porque cómo le entra la comida. Pero de ese 60% de fluidos que somos, 2/3 partes es un líquido intracelular y 1/3 parte es un líquido extracelular. O sea, hace que la mayoría del líquido que contienes está dentro de tus células y es la que le da pues toda esa forma y mantiene la homeostasis y la osmolaridad de cada uno. No debemos de olvidar eso. Luego nos da flojera hablar de electrolitos, luego cuando damos los cursos de electrolitos o hablamos de osmolaridad, osmorregulación, como que a las personas no les llama la atención, pero es muy importante porque de hecho el cómo se mueven los líquidos dentro de ti a nivel de tejido, si entra o sale de las células, si entra o sale al torrente sanguíneo, si la presión oncótica es regulada por la albúmina, en fin, hay un mundo respecto a este mundo del líquido. Y como que nos da como flojera, ¿no? Luego no lo analizamos como debe de ser. Esperamos más adelantito empezar a hacer transmisiones de estos líquidos porque de verdad es muy interesante. Todo esto de osmorregulación es otro mundo. Bueno, y 1/3 parte es el líquido extracelular. Y de ese 1/3 parte, 80%, déjenme quito tantito para no estorbarles. Ahí está ya, ahora sí. De este líquido extracelular, el 80% se encuentra a nivel de intersticio y solamente el 20% está en sangre. O sea, una persona en promedio ve 40% sólidos, 60% fluidos, de eso 2/3 partes líquido intracelular, 1/3 parte líquido extracelular y todavía esta tercera parte solamente el 20% lo encontramos en sangre. O sea, prácticamente nada de lo que tienes en líquidos que son parte de ti los puedes manifestar en estos fluidos. Prácticamente pues todo está en el intersticio, en el espacio intersticial, ¿ok? Guardia, ya me iba a dormir, pero me despertó la notificación. Muchas gracias por quedarse a los que se iban a dormir. Les juro que es rápido, ¿ok? Me adelanto a lo importante. ¿Cuánta agua debemos de tomar? ¿Cuánta agua necesitamos tomar? Ahí hay unas teorías, por favor, contéstenme en chat, vamos a platicar un ratito. ¿Cuánta agua debemos de consumir? ¿Cuánta agua debemos de tomar al día? Sé que va retrasado un poquito en la transmisión, luego yo pregunto, pero lo que tarda en conectarse es un minuto y medio máximo en lo que lo están viendo. Entonces, ¿cuánta agua debemos de consumir en un día? Aquí les pongo una imagen que habla acerca del balance hídrico y la pregunta es esta, ¿cuánta agua debes de consumir? La pregunta común o la que siempre responden es la de 2 litros, ¿no? Que tú debes de consumir 2 litros de agua al día y no, pues la cantidad de agua que debes de consumir al día
Eso de 2 litros solamente te beneficia al menos que tú trabajes en Bonafont, y eso sí te dan regalías, porque no necesariamente necesitas tomar 2 litros de agua. Si nos vamos a Tampico, mira, justamente menciono Tampico y está la Química Azul, se acaba de conectar, la conocí en Tampico a la Química. Tampico, por ejemplo, es un lugar muy caluroso, yo cuando voy allá estoy tome agua. En cambio, los que ya vivimos por aquí en el Estado de México, pues no, al menos ha estado lloviendo toda esta semana, pues no tomo tanta agua. Entonces eso de tomar 2 litros de agua, pues no necesariamente, o sea, en general, ven aquí está el esquema de cuánta agua perdemos en un día, son 2.3 litros. Pero no necesariamente pierdes eso y depende mucho de dónde estés. Entonces, ¿cuánta agua debes de tomar? La que tu cuerpo te pida, ¿no? Si tienes sed, tomas agua. Si no tienes sed, no tomes agua. En el caso de agua, en caso de cervecita, de chela, y si mídete, no es la que tu cuerpo te pida, porque luego nos pide de más y andamos ahí cayendo en alcoholismo. Pero no, de agua, la que tu cuerpo te pida. Y esta agua la va a utilizar para poder justamente cambiarlo hacia las reservas que son necesarios. Mantener primero el agua en circulación, mantener los líquidos intersticiales, mantener la concentración. Ok, bueno, ahí está como se ve. Y vean, ¿qué es un líquido corporal? Bueno, aquí están hablando, depende de las pérdidas, la necesaria, depende del peso, 2 litros diarios, según el peso de la persona, pues sí, también eso influye, 1 mililitro por cada kilocaloría, ok, depende mucho de nuestro clima, exacto, si se realiza ejercicio, yo aquí sentado que voy a andar realizando ejercicio, ¿no? Pero bueno, los que sí realizan, pues sí. Y ahora, ¿qué es un líquido corporal? O sea, un líquido corporal de entrada, pues como el nombre lo dice, es un líquido del cuerpo, pero ¿qué es? ¿Cómo definimos un líquido corporal? ¿Ok? Un líquido corporal es un ultrafiltrado de la sangre. Pueden decirlo incluso del plasma, pero no, porque el plasma pues ya hasta cierto punto ya perdió algo muy importante que son las células. Entonces un líquido corporal es un filtrado, un ultrafiltrado de la sangre. La sangre va en circulación, en algún momento pasa por una red de capilares o pasa por un sitio anatómico en especial, un sitio anatómico especializado, para cuando venga la sangre, viene la sangre así, y viene el filtro y chocan, ¿no? Chocan y la sangre va a ser filtrada por esa parte y solamente deja pasar ciertas cosas. Lo primero que cualquier filtro le quita a la sangre es las células y las proteínas. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Entonces viene la sangre y choca contra este filtro y lo que sale ya no es pues sangre. Ya perdió las proteínas, ya perdió las células y dependiendo del líquido corporal va a sufrir otras modificaciones, pero vaya, un líquido corporal es eso, un ultrafiltrado de la sangre. Un líquido corporal, antes de ser llamado el líquido corporal, pues venía de la sangre. Entonces ahí cuando hay ese filtro, chocan las células, son despreciadas del líquido corporal, así como te desprecia tu crush, así de frío y seco es esto, y lo que sobresale es un líquido corporal que dependiendo dónde fue el filtro, pues va a tener el nombre. Por ejemplo, si fue filtrado en glomérulo, pues va a ser un líquido corporal llamado orina. Si es filtrado a nivel del sistema nervioso central, en los ventrículos por los plexos coroideos, pues va a ser un líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. El filtro le va a dar el nombre y las características a este ultrafiltrado y ya es un líquido corporal. Y vean, aquí tenemos nuestro espacio intravascular, aquí viene la sangre. En algún momento debe haber un filtro, por ejemplo aquí estamos hablando del líquido intersticial, obviamente hay salida del líquido del vaso sanguíneo hacia el intersticio y del intersticio hay un regreso hacia el vaso sanguíneo, pero obviamente esto depende de presiones, depende si es vena, si es arteria, eso más adelante lo platicaremos. Ok, bueno, y aquí está también una combinación con las células, o sea, hay una relación entre lo que tiene la célula, con lo que está en intersticio, con lo que tiene en sangre. ¿Cuáles son los líquidos corporales? Pues hay varios. Primero, fluido cerebroespinal, anteriormente conocido como líquido cefalorraquídeo. Pero voy a subir un poquito a ver cómo están las dudas. No comentaron nada, perfecto. Ok, fluido cerebroespinal. Tenemos líquido sinovial, que es el de las articulaciones, que es el que según se estaban robando de las rodillas. ¿Y quién va a querer tu líquido sinovial? No, nadie. Ni tu ex quiso tus fluidos corporales. ¿Quién va a andar queriendo tu líquido sinovial, no? No sirve de nada, no es como que se pueda revender, el famoso venta de líquidos. Bueno, después vienen los líquidos serosos que tienen como objetivo el lubricar, por ejemplo el líquido pericárdico, el líquido peritoneal, el líquido pleural. El pericárdico pues es el que le da
el pericardio, que es la membrana que protege al corazón. Entonces obviamente cada vez que hay movimiento pues necesitas lubricación. Peritoneal pues toda la cavidad abdominal, y pleural pues los pulmones. Entonces cada parte de tu cuerpo que tenga movimiento entre dos membranas pues necesitas un líquido seroso que lubrique ese movimiento. Acuérdate que siempre que hay fricción necesitas lubricación. Entonces en los líquidos corporales algunos están para eso. Y fluido de drenaje, que es un fluido que es supurado por alguna lesión, puede ser o algún líquido no identificado, se le puede llamar así como fluido de drenaje. A lo mejor una persona está en un accidente y empieza a chorrear un líquido extraño de la nariz y dices, bueno, pues lo más cercano es líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal, el nombre adecuado. Pero hasta que no lo demuestre, pues se va a llamar fluido de drenaje. No es como no sé qué es, por así, fluido de drenaje. Ok, algunas preguntas. ¿Los líquidos corporales coagulan? Bueno, si hacemos referencia a lo que se comentó de que cuando hay un filtro se pierden las proteínas, pues los factores de coagulación son proteínas. Entonces, en teoría, no deberían de filtrar, no deberían de coagular, en teoría, pero pueden hacerlo. Si un líquido corporal, cuando nos traen la muestra, coagula, significa que la membrana o el filtro ya está dañado y está permitiendo el paso de proteínas, entre ellos factores de coagulación, y por eso presentamos ese coágulo. Entonces, cono sin anticoagulante, pues vamos a ver dependiendo del tubo, algunos llevan cono sin anticoagulante, dependiendo para qué lo queramos. Y se debe de hacer el conteo celular. El conteo celular lo mejor es que lo hagan en una cámara de Neubauer, ahorita vamos a ver cómo se hace. Y se deben de alisar los eritrocitos. Bueno, necesitamos hacer el reporte de que el líquido tiene cierta tonalidad, ¿no? Hemolítico, sanguinolento, con filamentos de sangre, pero en sí no hay relevancia clínica en hacer el conteo de eritrocitos. Cuando nos recibamos un líquido corporal, tiene más importancia la morfología celular y el conteo de leucocitos que en sí reportar el número de eritrocitos, así que pues, no tiene mucho caso. ¿Cómo debemos de tratar los líquidos corporales? Este es lo mínimo que tienen que realizar a sus líquidos corporales. Por ejemplo, tenemos para bioquímica, su líquido corporal vamos a tomar un tubo que favorece la coagulación, ya sea el tubo dorado o el tubo rojo, que tienen activadores de la coagulación para acelerar el proceso. Obviamente, como comentaba, no necesariamente va a coagular. Depende si el origen es un exudado, un trasudado, pues depende de eso en caso de líquidos serosos, o si el filtro está funcionando, pues de ahí lo podemos ver, ¿ok? Bueno, entonces para bioquímica, glucosa, proteínas, lactato, LDH son las pruebas que debemos de analizarle. Lactato y LDH bajo criterios, a lo mejor pues, el laboratorio no los está dando, no los está realizando, pues yo no invertiría en eso, no sería algo como muy importante. El lactato te habla de hipoxia y el LDH pues te habla de destrucción celular, lo cual sería evidente, pues porque simplemente te mandaron la muestra por algo, ese paciente está enfermo de algo. Pero glucosa y proteínas es muy importante para evaluarlo. En un líquido corporal, si la glucosa viene baja en comparación de lo que tiene en sangre, yo ya pensaría en algún problema infeccioso. O sea, a lo mejor en sangre, y es para analizarlo, en sangre tiene 100 miligramos sobre decilitro de glucosa. Aproximadamente el 60% de la glucosa en sangre va a pasar al líquido corporal. O sea, hace que si en sangre tenemos 100, en el líquido corporal debemos de tener alrededor de 60. Si la persona en un caso exagerado tiene 200, porque es diabético en sangre, pues en líquido corporal debe de tener 120, ¿no? Entonces, es así como vamos analizando. Como tal, no hay valores de referencia. Debemos de considerar valores de referencia por persona. Es por eso que cuando tengamos que analizar el líquido corporal, también necesitamos hacer las mismas pruebas en sangre. Primero se extrae la sangre y media hora después se le toma el líquido corporal para asegurarnos que la sangre que yo estoy tomando es la misma que va a viajar, va a pasar la membrana y va a llegar al líquido corporal, ¿sale? Entonces, tomamos la muestra de sangre y media hora después analizamos, o bueno, se hace la punción para el líquido corporal, dependiendo cuál sea el líquido corporal, ¿no? Bueno, y va relacionado, o sea, si yo voy a medir glucosa en el líquido corporal, pues tengo que saber cuánto tiene en sangre. ¿Por qué? Porque como les comentaba, no hay como tal, bueno, en algunos sí, pero en general no hay valores de referencia, y depende mucho de lo que influye en sangre, ¿no? De cómo están estos pasos. Bueno, así que la glucosa si está disminuida, a lo mejor el caso del paciente que tenía 200 miligramos sobre decilitro de glucosa porque es un diabético mal controlado, es el diabético que se toma su metformina con Coca-Cola y todavía se toma un pastel para resbalar la pastilla, pues va a estar así, ¿no? Ni que se está cuidando, ni que nada, es más falso que las mentiras de quien te dijo que te quería. Lo mismo ocurre aquí, entonces si tiene 200, tú esperarías una glucosa en el líquido corporal de 120 y resulta que el paciente tiene 60. O sea, cabrón, ¿dónde está esa glucosa además? ¿Dónde está?
¿Qué pasó? Pues alguien se lo está comiendo, probablemente un proceso infeccioso. Ahí tenemos bacterias que se están comiendo esta glucosa además. Ok, en hematología tenemos los tubos morados o los tubos de heparina, el conteo de DTA, o los tubos de heparina. La ventaja de la heparina es que es muy bueno para morfología, para que tú puedas ver o tengas una mejor visualización de las células, pues se toma con heparina, conserva mejor la morfología de las células, pero recuerda que los tubos o las muestras que debes de utilizar o los líquidos corporales tienen una vida media un poquito pues corta, ¿no? Un líquido corporal 2-3 horas pues debes de estar analizándolo. Y por último, para microbiología, tenemos nuestro tubo de microbiología. Ese no tiene que tener nada más que ser estéril y gram y cultivo, pero pues obviamente los cultivos hay que analizarlo lo más rápido posible. Y hay laboratorios que tienen tecnología muy buena, que pueden acelerar y detectar muy rápido los crecimientos bacterianos. Hay otros que lo hacemos todavía un poquito más a la antigüita y pues todo manual, y 4 o 5 días después liberamos el resultado. Pero pues no, o sea, primero el gram y analizamos todo y se analiza porque pues ya un patógeno, una bacteria patógena en un líquido corporal, pues me preocupa. Bueno, para el conteo, es lo que vamos a ver ahorita. El conteo se hace con los hemocitómetros, que es una cámara de Neubauer, que hay varios tipos de Neubauer. La que se recomienda es esta, Neubauer o Neubauer mejorada, que es la que todos utilizamos. Ahorita vamos a ver cómo se ve y yo creo que es la que todos tenemos. Hay otra que es la cámara Neubauer de toma, que es la que venía junto con los contadores manuales. Y para esto hay unas pipetas que llaman pipetas de desplazamiento positivo. Las pipetas de desplazamiento positivo tienen como este embolito, que cuando jalamos es el émbolo el que levanta, el que empieza a aspirar, y normalmente las micropipetas que utilizamos con el dedo, pues nada más es puro aire. Entonces, como el líquido corporal es un poco más espeso, pues necesitamos utilizar las pipetas de desplazamiento positivas. No están caras, o sea, hay que verlo, ¿no? Porque si me llega un líquido corporal uno cada 3 años, ¿para qué voy a invertir en una micropipeta de 20,000 pesos? Pero bueno, ya estoy diciendo lo que se recomienda, ahí tú sabes, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas micropipetas para aspirar el líquido corporal para hacer el conteo. ¿Y cómo vamos a hacer el conteo? Bueno, hay estas tablitas que te dicen, dependiendo de la apariencia de tu líquido corporal, puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, ¿no? Considerando si quieres contar leucocitos o considerando si quieres contar eritrocitos. Por ejemplo, si es el claro, o sea, si tú lo ves y tiene las características que debe de tener, no se ve ni con redes de sangre, filamentos de sangre, no se ve turbio, o sea, es clarito como debe de ser, pues es muy probable que el conteo de células que ahí tengas sea mínimo. Entonces no diluyes y ahorita vamos a ver cómo se hace esta técnica. Si es brumoso, o sea, ligeramente turbio, para conteo de leucocitos vamos a hacer dilución 1-2, pero vamos a utilizar un diluyente que lise los eritrocitos. Ahorita vamos a ver todo esto. El conteo de eritrocitos sin diluir, porque pues si fuera brumoso, o sea, si hubiera eritrocitos se vería rojizo, entonces probablemente no tengas nada de eritrocitos y bueno, así sin diluir. Teñido de sangre, o sea, ligeramente, no es como que sea totalmente rojizo o sanguinolento, o sea, apenas tiene un tonito rojo. Para conteo de leucocitos, igual una dilución 1-2. Ahorita vamos a ver con qué se diluye. Y para conteo de eritrocitos, sin diluir. Cuando es turbio, o sea, ya cuando se ve cierto grado de turbidez, dices, bueno, eso ya no es el líquido normal, pues vamos a utilizar una dilución 1-20, conteo de leucocitos y con eritrocitos sin diluir, porque de nuevo estoy reportando turbo no sanguinolento. Si ya es sanguinolento, o sea, eso ya es sangre, el conteo de leucocitos es 1-2, uso de eritrocitos diluyendo eritrocitos, o 1-20 sin diluir eritrocitos, sin lisar eritrocitos. En cambio, para cuando vamos a hacer el conteo de eritrocitos y ya es sanguinolento, pues hacemos una dilución 1-200, porque recuerden que los eritrocitos se reportan en millones. Entonces por eso hay que hacer la dilución 1-200. ¿Y con qué vamos a diluir? Bueno, pues vamos a diluir con cualquiera de estas soluciones. Tenemos la de batalla, el que siempre hay, que es agua con sal, solución salina fisiológica, el 0.85%. Y esta te sirve excelente para el conteo de leucocitos y eritrocitos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en esta, donde es turbio 1-20 o sanguinolento 1-20 o incluso 1-200, donde no tienes que eliminar nada, pues utilizas la solución salina fisiológica. Ya si quieres deshacerte de los eritrocitos, pues utilizas una solución salina hipotónica, que recuerda que en las soluciones hipotónicas tienen una menor concentración de sales que el eritrocito en su interior. Entonces el eritrocito está así,
empieza a introducirse agua, porque pues hay atracción de solutos, o sea, el eritrocito en el medio externo parece que el eritrocito tiene más sales, entonces el agua empieza a introducirse y el eritrocito se hincha y explota, ¿no? Recuerda, cuando la solución es hipotónica, el eritrocito se pone como hipopótamo, o sea, se infla y se llamaba, ¿no? Entonces por eso lisa los eritrocitos. Para ácido acético, bueno, es para esa parte, entonces es muy bueno para contar leucocitos. Entonces esta dilución 1:2, 1:2, 1:2 que viene aquí la pueden utilizar solución salina hipotónica. ¿Cómo lo haces? Pues tú agarras 10 mililitros de solución salina fisiológica y le pones, si fueron 10, le pones lo doble de agua, entonces serían 20 de agua inyectable. Ya es una dilución 1:3, ya con eso tienes tu solución salina hipotónica. Acuérdate, una parte de solución salina con 2 partes de agua inyectable. La de ácido acético diluido, esta ya la venden así al 3%, ya hay unos kits para conteo. Y de nuevo, el ácido acético es muy bueno para el conteo de leucocitos porque lisa los eritrocitos y aparte tiene ciertos efectos en la membrana de los leucocitos y permite que se vean mucho mejor, una mejoría en el contraste de membranas. El problema es que para líquidos sinoviales, pues el líquido sinovial tiene mucina, tiene ácido hialurónico, los líquidos sinoviales, y cuando entra en contacto con el ácido acético forma un pseudocoágulo. No es coágulo porque no es de fibrina, es un pseudocoágulo debido a la mucina y al ácido, a los ácidos que tiene líquido sinovial que puede llegar a tener, ¿ok? Bueno, la solución de Turk es lo mismo que el ácido acético solo con colorante, entonces tiene lo mismo, tiene los mismos problemas. Y en caso de que quieran contar líquido sinovial para que no se les forme el pseudocoágulo por el ácido hialurónico que tiene el líquido sinovial, pues utilicen una solución buffer de hialuronidasa, que esta lo que hace es que corta el ácido hialurónico y ya, te quitas de problemas y ya puedes evitar la formación de coágulos y permite la identificación correcta de los leucocitos y de los eritrocitos. Ya no se te llegan a contar. Ya no se te llegan a afectar. Bueno, ¿cómo se hace la preparación? Por ejemplo, aquí cuando dice sin diluir. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, para esto, únicamente para leucocitos, ¿qué podemos hacer cuando es esto? Apariencia del fluido claro, conteo de leucocitos sin diluir. Para eritrocitos, como te comenté, no tiene caso que los cuantifiques. Ya si el médico quiere que los cuantifiquen, pues lo haces, pero no tiene importancia clínica. Eso sería, así como dicen que hay laboratoriazos, eso sería un medicazo, ¿no? Porque pues no tiene relevancia clínica que hagan un reporte de cuántos eritrocitos hay. Ya pusiste sanguinolento, hay un buen, ya para qué quieres saber cuántos hay. Es indiferente 2 millones a 2.3 millones de eritrocitos. Por 0.3 millones no es como cambio de diagnóstico. Pero en cambio de leucocitos sin diluir, o sea, es claro y vas a hacer el conteo, vas a tener ahí tu tubo con ácido acético, ácido acético al 3%. Recuerda que no estamos haciendo dilución. Vas a agarrar tu pipeta con la que vas a trabajar tu líquido corporal y subes y bajas, aspiras, ¿no? Para que no tengas ningún problema. Entonces, aspiras para embarrar todas las paredes con ácido acético, las sacas de tu vaso de precipitados con ácido acético, la limpias por fuera, la quede bien limpiecita, ahí está, la limpias por fuera nada más para que no estés extrayendo más ácido acético del que debes, y con esa tomas tu líquido corporal, ¿ok? Tomas tu líquido corporal, la acuestas de 10 a 20 segundos, homogenizas tu pipeta y cargas tu cámara de Neubauer, ahí está. Esperas de 3 a 5 minutos, de preferencia pones una caja Petri con agüita en una gasita para que se mantenga el medio húmedo y observas al microscopio. Y ya lo vamos a ver en la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer es muy fácil de utilizar, luego se nos pierden de dónde vienen los cálculos. Tenemos esta cámara de Neubauer que si lo vemos aquí, vean, esta parte es de 1 milímetro, esta parte es de 1 milímetro, esta parte es de 1 milímetro. Obviamente las esquinas, recuerden que están divididas en 4, 1, 2, 3, 4 por 4, 1, 2, 3, 4. Y el interior está dividido de 5 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una del interior de 5 está dividido por 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces tenemos que este cuadrado, por ejemplo, mide lo de aquí, el milímetro entre 4, que sería 0.25. Entonces este cuadradito mide 0.25 por 0.25. En cambio este de aquí chiquito mide 0.2 por 0.2. ¿Ok? Esos son datos que tenemos que utilizarlos para más adelante la fórmula. Recuerden que tiene 1 milímetro de profundidad. Esto es necesario para hacer la conversión, porque yo estoy contando milímetro. Por ejemplo, aquí si cuento aquí es 1 milímetro por milímetro y es milímetro cuadrado.
Cuando lo multiplico por el milímetro de profundidad, pues ya tengo milímetros cúbicos. Claro que estoy hablando de unidades. Yo sé que ahí dice 0.1 milímetro. Me refiero a las unidades. Cuando multiplico milímetro por milímetro por milímetro, ya tengo los milímetros cúbicos necesarios para expresar en unidad de volumen. Esta es la fórmula general de las células contadas. Las células contadas por factor de dilución por inversa de la alícuota por la inversa de los milímetros cuadrados. La alícuota pues sería lo que vimos. Si yo voy a contar leucocitos, se aconsejan contar en cuadrados grandes, que son estos. Voy a contar esto, los leucocitos que tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo voy a contar en eritrocitos, voy a contar los eritrocitos en los cuadrados chicos. 1, 2, 3, 4, 5. Y es ahí donde voy a contar. En los cuadrados grandes voy a utilizar esta fórmula. Entonces la fórmula sería células contadas por el factor de dilución entre la inversa de la alícuota, que es 1 entre 0.1. La alícuota en milímetros cúbicos, que sería esto. 0.1 milímetros de profundidad. Es lo que le cabe. Ahí está. Por la inversa de los milímetros que conté. Estos de aquí, ¿no? Estos milímetros cuadrados. Si son los cuadros grandes, yo conté esto. Yo conté este y este y este y este y este. Entonces, ¿cuántos milímetros cuadrados conté? Conté 1 por 1, o sea, 1 milímetro cuadrado por 1 milímetro cuadrado. ¿Y cuántos de esos conté? Pues 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso lo meto en la fórmula. Ahí está. La inversa de 1 entre 10, la inversa de 1 entre, la inversa entre 1 entre 0.1, pues da 10. Son células contadas por el factor de dilución por 10 por 1 por 1 por 5. Esto sale de aquí. 1 por 1 por los 5 cuadrados que conté. Y ya nada más utilizo mi fórmula y ya tengo la fórmula. Y vean, células contadas por el factor de dilución por 10 por 1 entre 5. Despejo y me da esto. Células contadas por factor de dilución por 10 por 0.2. Resuelvo y ahí está la fórmula. Cuando cuenten en los cuadrados grandes tienen que poner células contadas por el factor de dilución por 2. Estoy hablando de general, ya sé que luego hay fórmulas más específicas. Que para eritrocitos, que para leucocitos en sangre, estamos en líquidos corporales. Y esta fórmula le sirve para todo. Los cuadrados chicos es igual, la misma fórmula, pero los milímetros cuadrados cambian. Voy a regresar, es lo malo de meterle ese movimiento. Aquí está, por ejemplo, aquí fue todo este cuadro. Pero si voy a contar los 5 chiquitos, 1, 2, 3, 4, 5, pues son estos. Entonces, punto 2 por punto 2 por 1, 2, 3, 4, 5. Y eso lo pongo en la fórmula. Ahí está. Punto 2 por 5. Esto se mantiene el 10. Y ya me queda, hago despejo a las soluciones. Ahí están. Y ya. Las fórmulas para los cuadros grandes y las fórmulas para los cuadros chicos. Células contadas por factor de dilución por 2. Células contadas por factor de dilución por 50. Ahí están estas partes. Ya para que las tengan. Las fórmulas dependiendo dónde van a contar. Cuadrados grandes o cuadrados chicos. Un ejemplo, por favor, para que me ayuden a resolverlo. Una muestra de un fluido cerebroespinal homogenizada y sin diluir, o sea, la dilución sería 1 a 1, montado en un hemocitómetro, se contaron 15 leucocitos en los 5 cuadrados grandes. En total se contaron 15, porque pues era una muestra clarita, no debería de haber tantos. Calcule el número de leucocitos por microlitro. Recuerden que los microlitros equivalen a milímetros cúbicos. Metemos nuestra fórmula, células contadas por factor de dilución por 2. Las células contadas fueron 15, el factor de dilución fue 1. Nunca, o sea, hay que tener cuidado, porque si yo en factor de dilución le pongo 0 porque no se diluyó, pues si tú pones 15 por 0, pues es 0. Entonces no, cuando no hay dilución, el factor de dilución pues es 1. Entonces sería 15 por 1 por 2. Este 2 viene de las fórmulas que ya vimos anteriormente y te da 30 leucocitos por microlitro. Y con eso terminamos esta parte. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Ya nos aventamos media hora en esta explicación. Más adelante tendremos una segunda parte con un poquito más de detalle. Ahorita lo importante es que vieran los conteos. La siguiente vamos a hablar un poquito de morfología en líquidos corporales. ¿Qué células se ven? ¿Qué células no se ven? Y pues muchísimas gracias. Para mí fue un verdadero gusto que estuvieran aquí conmigo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Nos vemos en la... Ay, ya se fue. Nos vemos en la siguiente transmisión. Nos vemos más adelantito. Muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión. Dejen ver las preguntas, bueno, los comentarios. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que estén excelente. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por seguir la transmisión, muchísimas gracias por seguir la página.
Les dejo la página del sitio web donde pueden encontrar más cursos. Tenemos desde los gratuitos hasta los que tienen costo. Veo que me dejaron varias preguntas de líquidos corporales, ya no las pude ver todas, pero métanse al canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Hematología Clínica y ahí tengo mucha más información de líquidos corporales. Todo está ahí a su alcance. Para mí es un verdadero gusto que vean esos videos y me sentiría muy honrado que les sirviera para más adelante, ¿sale? Muchísimas gracias, nos vemos a la siguiente, hasta la próxima, descansen, ya duérmanse que les va a aparecer el hola hermosa que haces. Hasta mañana, bye.